durante al menos 20 años. Bueno, quien hace este reclamo, quien hace este procedimiento, este recurso de reclamación que se conoce oficialmente, formalmente, es justamente Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Ejecutivo de Chihuahua. Y no estaría mal recordar con él por supuesto. todo eso, Álvaro. Y justamente tenemos en la línea a Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Ejecutivo en Chihuahua, que precisamente conoce perfectamente este caso como parte de la operación Zafiro. Muy buenas tardes, Jorge Espinosa Cortés, bienvenido a Los Periodistas. Sí, muy buenas tardes a todos y a sus órdenes. Gracias. Bueno, a ver, usted lo va a recordar mejor y podría contárselo al auditorio, lo que sucede el 29 de octubre con Medina Mora. Sí, bueno, mire, hay que tener un poquito de antecedente de este caso. Sí. Días antes de que el expresidente Enrique Peña Nieto abandonara ya su cargo, ya terminara sus funciones, bueno, se presenta una controversia constitucional que para nosotros ha sido un amparo buscador y que casualmente lo radica el ministro todavía Medina Mora, en donde no solo admite la supuesta controversia constitucional, sino también les concede una suspensión en contra del gobierno del estado de Chihuahua, al Ejecutivo, a la Fiscalía del Estado, y ordena suspender investigaciones indagatorias, citatorios, órdenes, reuniones, incluso bitácoras, todo lo que se han relacionado con una posible investigación de Enrique Peña Nieto y todo su gabinete. Es un blindaje completito. Completo. Lo que les da Medina Mora. Casi sí, un blindaje completo, y para el expresidente como una extensión de su fuero, ¿no? Entonces, contra eso, bueno, nosotros presentamos una serie de recursos, tanto como la admisión como por la suspensión. Nosotros logramos ya modificar el ministro Lainez modifica la suspensión, aclarando que pues podríamos continuar en razón de los delitos de carácter local en las investigaciones que se hayan cometido en el estado de Chihuahua. Está el recurso de reclamación por la admisión, que lo tiene el ministro Ortiz Mena, y que bueno, pues hasta ahorita no lo ha resuelto. La cuestión aquí es que nosotros también presentamos una recusación o un impedimento en contra de Medina Mora, en este caso, por esa famosa foto que sale en la mesa junto a Enrique Peña Nieto. Claro. En la boda de la hija de Juan Collado, que fue este año, y que estaban ahí, pero no estaba solamente el ministro Medina Mora. Estaba Carlos Romero de Champs. Sí, pero estaban otros dos ministros. Estaban otros dos ministros. Era Ortiz Mena. El encargado de PGR, también Ortiz Mena, el ex encargado de la anterior Procuraduría General de la República, Elías Beltrán, Alberto Elías Beltrán, todo ese grupo de poder, de todo ese grupo que dominaba en el sexenio anterior, bueno, sale en esa famosa foto, ¿no? Entonces, en base a esas evidencias, esas pruebas tan contundentes de su parcialidad, de su relación tan estrecha con el expresidente Peña Nieto, bueno, procedimos nosotros a presentar una recusación que en esta ocasión, bajo la presidencia del presidente Saldívar, fue admitida y fue turnada a la ministra Yasmín Sánchez, Esquivel, sí. Y precisamente, casualmente, el próximo miércoles se iba a resolver sobre esta situación para saber si iba a seguir conociendo o no del asunto de la controversia presentada por el expresidente Peña Nieto. Ya estaba enlistado, ya estaba para la sesión, o está todavía para la sesión del próximo miércoles 9 de octubre, y bueno, se da repentinamente esta renuncia, que de aceptarse en todo su proceso, bueno, pues tendríamos que ver qué ministro sea que se le retorne este caso, o bien esperar a la designación de un nuevo ministro, ¿no? Pero básicamente ese es el contexto general de lo que es. Nosotros siempre lo señalamos, la situación de parcialidad, de tráfico de influencias que se tenían con este ministro Medina Mora, y bueno, pues que nosotros lo denunciamos ya hace tiempo, ¿no?
es importante que el auditorio conozca justamente que esa conducta que asumió Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, que lo sigue siendo todavía, pero el fondo del asunto, Jorge Espinosa Cortés, que es consejero jurídico del Ejecutivo de Chihuahua, el origen es que hay una investigación, la Operación Zafiro, precisamente por el desvío multimillonario de recursos a las campañas del PRI. Así es, efectivamente. Eso es lo que en el estado de Chihuahua, ustedes saben y tienen conocimiento que aquí estuvo detenido uno de los operadores, el secretario adjunto Alejandro Gutiérrez, y que bueno, lucharon hasta el cansancio con la protección de ese gobierno anterior para quitarnos el caso y federalizarlo, que bueno, pues ahorita es el caso que está en la Suprema Corte de Justicia por resolver, que ya ejerció la Suprema Corte su facultad de atracción por una propuesta de la ministra Piña, y bueno, estamos esperando que resuelvan el fondo del asunto para saber si efectivamente nos podemos recuperar ese caso de los 250 millones de pesos, que no solo fue aquí en Chihuahua, fue en una operación de alrededor de 8 o 9 estados, que fue un desvío millonario que se hizo en el año 2016. Por cierto, ¿puede recordarnos cuáles son esos 8 o 9 estados donde se dispersó ese dinero o se hizo ese operativo? Bueno, básicamente son en aquellos estados en los cuales el PRI no era gobierno, que fue, era para mandarlos a donde eran gobierno hacia las campañas de donde no eran gobierno. Sonora, Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tamaulipas, creo que es Colima y no recuerdo el otro, pero básicamente era donde hubo elecciones estatales en 2016. Y además el tema de los montos, porque no es que, o sea, lo que hizo el ministro Eduardo Medina Mora fue blindar al gabinete para que no sea investigado por desvíos de recursos en el estado de Chihuahua, un estado que tiene pobreza, hay pobreza en la Tarahumara, tiene necesidades como todo el país. Y los desvíos no son menores, o sea, los desvíos, recuérdeme por favor, consejero, son específicamente por el caso, por la operación Zafiro, ¿de cuánto estamos hablando que ustedes sospechan que se desvió para campañas del PRI? Pues nosotros consideramos más o menos que los desvíos en total pudieran ser más de unos 1.500 millones de pesos. Imagínense ustedes, o sea, 1.500 millones, y el ministro da protección a Enrique Peña Nieto y a todo el gabinete para que el gobierno de Chihuahua no pueda investigarlos, no pueda citarlos, no puedan ni siquiera entrevistarse con ellos para saber cuál es el destino de casi 1.500 millones de pesos que fueron desviados a campañas del PRI. Es casi descarado. Así es, por eso, bueno, pues nos detienen en las investigaciones, ya afortunadamente el ministro Lainez rectifica y modifica la suspensión, porque fue contundente, fue total, incluso amenazadora. Si uno lee el acuerdo dictado por Eduardo Medina Mora, pues es una amenaza de proceder en contra del estado, de los funcionarios del estado de Chihuahua, en dado caso de que incluso hasta nos reunamos para platicar del tema, ¿no? A ese extremo llegó, ¿no? Carajo, a ver, usted dígame esto, la caída del ministro Eduardo Medina Mora abre la posibilidad de que Enrique Peña Nieto sea llevado a juicio por esto, o por lo menos citado. Por supuesto, esto puede abrir la posibilidad de que sin esa protección que logró obtener a través del ministro Medina Mora, bueno, esa controversia, que no tiene nada de controversia, se caiga y efectivamente se pueda llegar hasta el expresidente, ¿no? Ya ustedes tienen en la mira, obviamente, a varios de los secretarios de Peña Nieto, varios exsecretarios. ¿Quiénes son? Bueno, son varios, todos los que operaron, pues obviamente estamos hablando del exsecretario de Hacienda, que en aquel momento era Videgaray. Claro. Es quien pues autoriza la salida de los recursos. Hay otros funcionarios que firman, autorizan,
y en esas líneas, ¿no? Pudiera darse eso, ¿no? Y también, bueno, pues también tenemos denuncias presentadas en contra del ex encargado Elías Beltrán por la protección que les dio también a través de las solicitudes sobre seguimientos de los juicios penales que iniciamos en contra de gente del PRI. Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Ejecutivo de Chihuahua, nada más le pregunto esto. Entonces, la caída del ministro Medina Mora abre la posibilidad de por lo menos llamar a comparecer a 3 personajes. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Elías Beltrán. ¿Es correcto? Es correcto. Una vez que se pueda ya desestimar esa controversia, bueno, pues ya no estando el ministro, pues abre toda la posibilidad de que no solo llegue a la investigación, sino hasta las últimas consecuencias que tiene que resultar en las investigaciones. ¿El gobierno de Chihuahua entonces está en el plan de llamarlos a comparecer a Peña, Videgaray y Elías Beltrán? Bueno, sí, en cuanto a todos los delitos del orden común que puedan haberse generado con el desvío de recursos estatales, que bueno, es lo que estamos peleando precisamente en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que el reconocimiento de calidad de víctima y que el recurso desviado es estatal, y una vez que la Corte resuelva en ese sentido, bueno, pues serán llamados todos, hasta el mismo expresidente, ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente, Jorge Espinosa Cortés, consejero jurídico del Ejecutivo en Chihuahua. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. No, al contrario, a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de irnos a corte,